El título de la enseñanza de esta mañana es Resistiendo el pecado hasta la muerte, dice. Es un reto muy grande para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, y que tenemos que resistir el pecado hasta la muerte. ¿Están dispuestos, hermanos? Tenemos que resistir, soportar, rechazar, no estar de acuerdo con el pecado, que así tiene que ser. Cuando el Señor Jesucristo habla de su experiencia, viene Él y dice, estando un día con sus discípulos, dice que se acercaba el príncipe de este mundo, viene y les dice a sus discípulos, vámonos de aquí, porque viene el príncipe de este mundo y él, nada que ver conmigo, dijo. Qué bonito. Ese es mi maestro. Ese mismo espíritu, ese mismo sentimiento, la iglesia, el pueblo de Dios lo tiene que tener. Resistiendo el pecado hasta la muerte. Entonces vamos a leer, hermanos, dice ahí, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, cuando sea quitado de en medio, entonces dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Siéntense, hermanos. Quiero decirles, hermanos, dentro de la iglesia, todos los miembros que llegan dentro de la iglesia, como quisiéramos que realmente tuvieran realmente clara la conciencia que llegamos a la iglesia. Eso es nuestro anhelo, eso es nuestro deseo, pero no sucede así. Tengo que reconocer que no es así realmente. Algunos llegan dentro de la organización o dentro de la iglesia por alguna otra razón,
Pero los que llegamos, hermanos, verdaderamente a buscar a Dios, querer llegar al final de nuestra carrera, deseamos llegar al cielo, deseamos llegar y ver a Dios un día en nuestra gran reunión con Él, tiene que darse algo. Y es precisamente el espíritu de combate que debe haber en nosotros contra el pecado. Es resistir lo malo, resistir el pecado, resistir la maldad. Tiene que darse eso. Eso se tiene que reflejarse en la vida de los que queremos llegar al cielo. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Dice el apóstol Pablo que no nos debemos de dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. ¿Qué quiere decir eso? O sea que hay algunas personas que pueden llegar a la iglesia, pero con qué facilidad cambian su manera de pensar. Uno dice, ¿y qué le habrá pasado a esta persona que venía tan bien? Si venía caminando bien, ¿qué le pasaría? Lo que pasa es que cambió su forma de pensar. Entonces dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ese encuentro que la iglesia espera, que la iglesia anhela, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Oigan esto, ni os conturbéis, o sea, ni se asusten, en otras palabras, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oigan esto. La manifestación del hombre de pecado, de aquel hombre que está destinado para la condenación, se va a dar, se está dando. Pero el espíritu de la iglesia, de los que vamos a llegar al final, de los que vamos a llegar a la salvación, siempre va a haber algo. Identifíquese con esto, que es precisamente un rechazo al espíritu, un rechazo al pecado, un rechazo, una resistencia a lo malo. Siempre tiene que haber eso en nuestra vida. Entonces dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, dice. Oigan esto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. En nuestros días, en el tiempo en que estamos viviendo, palabra, hermanos, de que muchas leyes que los hombres están haciendo van en contra totalmente de la palabra de Dios. Muchas leyes. Y uno se sorprende, uno se asusta, uno dice, sí, es evidente que va totalmente contra la palabra, pero no cabe duda. Son hombres que son inspirados por el mismo Satanás para aprobación de muchas leyes, que va totalmente contra la palabra de Dios. Pero la iglesia sigue diciendo, no estamos de acuerdo con eso. La iglesia sigue diciendo, la iglesia sigue manteniendo su postura, la iglesia sigue manteniendo su fidelidad, la iglesia sigue manteniendo su forma de pensar, aunque crean muchas leyes. Cuando en el libro de Efesios, capítulo 6, habla, hermanos, acerca de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Habla de la lucha que la iglesia tiene. Dice que la lucha es contra principados. Muchos príncipes que ocupan puestos, que ocupan puestos públicos, aprueban. Por ejemplo, ya hemos oído que la aprobación de la ley que es permitido casarse entre homosexuales.
Ahora hay algunos países donde ya eso ya es aprobado. A eso se refiere precisamente la palabra de Dios, que esos principados, que siendo inspirados por el mismo infierno, por el mismo Satanás, su mente, su forma de ser, aprueban, están de acuerdo, pero la iglesia sigue diciendo, no estamos de acuerdo con eso. La iglesia sigue diciendo, no estamos de acuerdo con esas creaciones de leyes que van totalmente contra los principios de la palabra de Dios, contra los principios de Jesucristo, contra su palabra. Seguimos diciendo, no estamos de acuerdo con Dios. Por eso dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Un hombre muy anciano, me recuerdo que decía en una oportunidad, la tolerancia que existe ahora para los hijos es tanto que se les llama a los centros educativos, se les dice, mire, su hijo se está portándose mal. Los padres lo que hacen es que se molestan. Pero este hombre decía en su oportunidad, a mí me corregían por si me portaba mal, decía él. Eso en nuestros días no se da eso. Entonces, la creación de leyes y todo eso, con la manifestación del hombre de pecado en nuestros días, hermanos, es tanto. Pero la iglesia sigue diciendo, no estamos de acuerdo. El pueblo de Dios sigue diciendo, no estamos de acuerdo con las injusticias, no estamos de acuerdo con las mentiras, no estamos de acuerdo y la iglesia sigue manteniendo su postura firme. No se deja moverse fácilmente, porque sabemos en quién hemos creído, hermano. Sabemos. Entonces, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Oigan eso. La historia registra literalmente donde en el Imperio Romano los creyentes fieles al Señor aún perdieron su propia vida, pero se mantuvieron en no hacerse al sistema. Mucho más antes de eso han existido hombres fieles al Señor, hombres leales, como leemos en las Escrituras a hombres como Daniel, a hombres como José, a hombres como Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron capaces, hermanos, de entregar su vida, aún morir, ser lanzados a un horno de fuego, pero no postrarse ante un sistema. Por ahí se registran las Escrituras, se registran los hechos en la palabra de Dios, que Dios intervino por ellos. Por eso dice que no debemos de asustarnos. En una oportunidad a un hermano lo despidieron en su trabajo porque tanta injusticia que se movía. Era evidente los robos que se manifestaba, que hacían ahí. Entonces le dijeron, ¿sabe qué? Usted se va de su trabajo porque usted es un estorbo aquí para nuestro plan. Y lo despidieron. Yo le dije, dele gloria a Dios, hermano. ¿Por qué razón? Porque con sus hechos, con su forma de ser, dijo, no estoy de acuerdo con eso. La iglesia sigue diciendo lo mismo. El pueblo de Dios sigue diciendo lo mismo. Entonces dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oigan eso. Hay quienes que se meten también dentro de los templos, dentro de los centros de adoraciones a Dios. Hay quienes que se meten, se diluyen dentro del grupo, pero llevan otra visión totalmente diferente. Sí. Cuidado. La iglesia también. Aún aquí eso debe de resistirlo. Sí.
Aún aquí en la iglesia eso debe resistir. Por eso de que los siervos de Dios, el trabajo del diaconado, del pastorado, de los que velan por la grey de Dios, estamos decididos, hermanos, a estorbar y seguimos estorbando todos aquellos que, aún viniendo dentro del templo, traen otra visión. Uno viene y los resiste, así claramente. Unos dicen, no estamos de acuerdo con tu espíritu, con tu forma de ser. Y uno los resiste. ¿Por qué razón? Porque aún hay quienes que Satanás los utiliza, los mete ahí dentro de ustedes. La iglesia mantiene su espíritu, es decir, no al pecado. Y lo va a mantener diciendo hasta el final. Entonces dice, entonces se manifestará, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Oigan eso. Dice que esa manifestación del misterio de la iniquidad está, pero dice que la lucha de los hijos de Dios es una resistencia, un rechazo. Dice que lo detiene, como quien dice, le impide el paso, le impide su manifestación total, le impide su acción. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo del pueblo de Dios que va para el cielo. Dice que detiene, le hace resistencia, lo rechaza, lo estorba. Entonces dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando sea quitado de este mundo, entonces va a ser el gran acontecimiento tan maravilloso, nuestra reunión con el Señor, nuestro encuentro con el Señor. Entonces dice, sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Como quien dice, se va a manifestar. Eso yo lo he visto. Yo lo he visto cuando aquí dentro de la iglesia, cuando hay algún hermano que el Señor, que ya ha establecido sus días, su tiempo en este mundo, viene el Señor, lo recoge, se lo lleva. Palabra, yo me he dado cuenta. A veces la manifestación de los hijos de Dios, o de los hijos de este hermano, perdón, se nota su inclinación ya a lo malo por aquí, por allá, y se enredan. Pero mientras estaba el Padre, los estorbaba. Mientras estaba el Padre, los resistía. Pero muere, como decimos, muere el papá, ahí se rebelan. Eso ha pasado. Ese es el trabajo de la iglesia en este mundo. Dice que la iglesia va a ser quitada de este mundo, pero dice que nuestro trabajo es resistir, es rechazar, es detener que no se manifieste ese espíritu de iniquidad. Entonces dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, oigan esto, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, oigan esto. Dice que viene Dios y les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice que Dios envía un poder engañoso, como quien dice, van a estar haciendo cosas que para ellos es lo más normal, que para ellos es correcto. Pero el espíritu de la iglesia, el que va a llegar al cielo,
siempre va a resistir, siempre va a rechazar. Por eso es que dentro de ustedes, hermanos, la exhortación debe de estar continuo. Nosotros lo hacemos, pero dentro de ustedes la exhortación debe de estar continuamente. Llegar, mira qué te está pasando, mira eso que estás haciendo no es correcto, mira te está arrastrando el mundo, mira te está jalando tus amigos, mira te están jalando tus amigas, mira hasta tu forma de vestir ahora te pareces a ellas. ¿Qué te está pasando? La iglesia debe estar continuamente en ese espíritu de renuncia, de rechazo al espíritu del misterio de la iniquidad. La iglesia debe cumplir su trabajo. La iglesia debe de cumplir su misión en este mundo. Vamos a otros versículos. En Hebreos capítulo 12. Versículo 1 dice: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué dice ahí, hermanos? Oigan eso. Eso es lo que la iglesia hace. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Oigan eso. Despojémonos del peso del pecado que nos asedia. Seguramente por ahí va a aparecer alguien que lo va a jalar para que usted pueda mentir. Eso pasa. Despójese. Por ahí va a aparecer alguien que lo va a asediar, que lo va a llevar para que pueda robar. La iglesia, el pueblo de Dios, los hijos de Dios deben de tener bien claro la idea. El pecado es pecado. Y el pecado lleva a los hombres a la condenación. El pecado lleva a los hombres al infierno, pero a hacer el bien vamos a ir al cielo. Entonces debemos pero tener bien claro, hermanos, dice que debemos de despojarnos del peso del pecado que nos asedia. O sea que el pecado es un peso. Por eso que cuando alguien anda en malos pasos, tiene que ver cómo esquivar, hasta su espíritu cambia, su forma de ser, se nota pues que ya lleva un peso encima, ya lleva algo que lo está presionando, pierde la libertad, pierde el gozo, pierde la paz, pierde la comunión con los demás, porque ya lleva un peso encima. Entonces dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oigan eso de asediar, como quien dice, provocar, seguramente él lo tiene uno cerca, alguien que lo provoque a usted al pecado. Puede ser una compañera de trabajo, un compañero de trabajo, puede ser una compañera de estudios, un compañero de estudios, puede ser algún vecino, alguna vecina, que por ahí lo va a asediar, ahí va a estar el pecado. Usted debe de tener bien claro la idea, hermano, hermana, que nuestra lucha es resistir contra el pecado siempre y decir no estoy de acuerdo. Entonces dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué dice? No se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la muerte o hasta la sangre, combatiendo, ¿qué dice? Oigan eso. La lucha, el espíritu de la iglesia es combatir contra el pecado hasta la muerte. ¿Qué es lo que sucede? Hay algunos que empiezan a desmayar, que el ánimo les empieza a bajar. Entonces les empiezan a darle apertura
a un montón de cosas del mundo, empiezan a abrir sus puertas, empiezan a darles espacio para las cosas del mundo y se va metiendo. Cuando sienten, ya no pueden. Porque el sistema es terrible. El mundo, la fuerza de la bestia es terrible, pero la iglesia debe de estar luchando siempre contra el pecado. Porque aún no habéis llegado hasta la sangre combatiendo contra el pecado, dice. O sea, yo he observado algo que sucede en la vida, y es precisamente con un poquito que se va abriendo la puerta para lo malo, y Satanás va aprovechando la oportunidad. Eso está como aquellos que se vuelven esclavos de la pornografía. No es que de entradita así de repente cayeron siendo esclavos de la pornografía, no. Poco a poco fueron abriendo la puerta, poco a poco fueron permitiendo. Y Satanás va aprovechando esa oportunidad hasta que cuando sienten, están pero esclavos totalmente. De ahí tienen que ver cómo justificar, de ahí tienen que ver cómo esconder lo que están haciendo, de ahí tienen que ponerle a sus teléfonos claves para que nadie los revise fácilmente. Sí. Tienen que ponerle a la pantalla de la computadora claves para que puedan accesar, porque tienen cosas que saben que está malo, que ahí tienen metido. Un hijo de Dios no hace eso. ¿Por qué razón? Porque en su espíritu, en su forma de ser, resiste el pecado, aún estando solo. Hay un temor adentro, hay un respeto, hay una reverencia a Dios, hay un respeto a la ley de Dios. ¿Es usted así, joven? ¿Es usted así, hermano? Su destino, su rumbo es para el cielo, va para el cielo. Seguro, va con Dios. Pero hay personas que no hacen eso. La iglesia debe de luchar, debe de resistir contra el pecado, debe de rechazar siempre el pecado. Entonces dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo me he dado cuenta dentro de la iglesia que como hay familias, como hay hermanos, cuidan de la vestimenta de sus hijos, de sus hijas. Cuidan y velan por eso. Uno dice, estamos bien, así debe de ser, hermano, así debe de ser, hermana. Cuidan del vestimento, cuidan de lo que oyen, cuidan de lo que ven sus hijos. Velan y están ahí continuamente. Uno dice, estos hermanos rechazan, estos hermanos combaten contra el pecado, pero hay otros que han descuidado eso. Hay otros que han descuidado eso. ¿Qué ha pasado ahí? Han desmayado. Que miren mis hijas o mis hijos, que ellos vean que se encuentran ahí en el internet, que de todas maneras ellos son libres. El final de esa carrera es fatal. De ahí resultan jovencitas o jóvenes rebeldes, desobedientes, faltándole el respeto a sus padres. Pero la iglesia debe de luchar. La iglesia debe de combatir en no estar de acuerdo. Entonces dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice, oigan esto. Combatiendo hasta la muerte. Otros versículos, 2 de Pedro. Oigan lo que dice aquí, hermanos, la palabra del Señor, qué bonito. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Dice, sabe el Señor
librar de tentación a los piadosos. Gloria a Dios, hermanos. Ese es mi Dios. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, como quien dice, aquellos que se esfuerzan, aquellos que luchan. Sabe el Señor librarlos de tentación. Viene Satanás y les pone una emboscada por aquí. Viene Dios y dice, hijo, no vayas por allá. Salí por acá, mira. Lo libra el Señor. Sabe el Señor cuidarlo. Sabe el Señor guardarlo. El Señor viene y le da la salida. Le ponen por aquí trampa a Satanás. Viene el Señor y lo libra inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque hay un rechazo, hay una resistencia contra el pecado siempre. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente a los que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen mal de decir de las potestades superiores. Dice que andan en inmundicias, oigan esa expresión que utiliza aquí el apóstol Pedro. Hay quienes que aún viniendo a oír palabras de Dios, hay quienes que aún viniendo a oír los mensajes tan sagrados, tan de parte de Dios, y aún así, sí. Versículo 13, un poquitito adelante. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicia y manchas, quienes mientras aún comen con vosotros se recrean en sus errores. Oigan esto, hermanos, oigan esto. Dice que mientras aún comen con vosotros se recrean en sus errores. La comunión de la iglesia es santo, yo lo considero así. Es santo. Cuando yo subo a almorzar en la cafetería, veo a los hermanos compartiendo, hablando de Dios. Esa comunión es santo. Pero a pesar de eso, hay quienes que andan haciendo cosas malas y se atreven a ir a estar en las comuniones. Lo menos que deberían de hacer es salirse. Es lo mínimo. Mejor no comer con los santos. ¿Saben por qué? Ahí van a ver ustedes lo que dice aquí. Porque hay quienes que hacen eso, tratan de disimular, comer con los santos, como quien dice, aquí somos de los mismos. No, es otro su espíritu, pero la comunión de los santos, la comunión de la iglesia es sagrado. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Oigan eso. Mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hay quienes que, el trabajo del malo es precisamente eso. Viene, trae cosas del mundo y lo enseña a los demás, como quien dice, aquí vengo, trata de mostrar a los demás, se recrean en su error. Hay quienes que en el celo de Dios viene y los detiene, les habla. Uno dice, ese es resistir el pecado, ese es resistir lo malo, detenerlo, como quien dice, no estamos de acuerdo con eso. Entonces dice, tienen los ojos llenos de adulterios, oigan eso. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Vean eso. El pecado trae maldición, hermanos. El pecado trae maldición. El otro día recuerdo que fuimos a visitar pidieron que fuéramos a visitar a un muchacho, a un jovencito. Estaba pero grave y no sanaba el muchacho.
Recuerdo que le dije, ¿qué te está pasando? Lo correcto es que Dios te sane de tus enfermedades, eso es lo correcto, pero ¿por qué Dios no te sana? Le dije. Andas en prácticas malas, le dije. No, 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 me dijo. Pues lo ideal sería que fueras libre, le dije, y contaras qué te está pasando. Resulta de que este joven abrió su corazón, se había metido en un montón de cosas que da vergüenza. Entonces le dije, a partir de aquí, la sanidad llegará a tu vida porque sacaste el pecado, sacaste la maldad. De hecho, llegó la sanidad a su vida, aquel joven, Dios lo sanó. El pecado trae maldición. Por eso que la iglesia debe de rechazar totalmente el pecado. No hay un acuerdo. El pecado trae maldición. La mentira trae maldición. La fornicación trae maldición. El adulterio trae maldición. El robo trae maldición. Las injusticias traen maldiciones, seguro. Hermanos, por eso es que la iglesia, en su forma de pensar, en su espíritu debe estar pero bien definido. Entonces sigo leyendo, dice, son hijos de maldición, han dejado el camino recto. Oigan eso, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, que hay quienes que puedan andar por un tiempo en el camino recto, después lo dejan. Eso es lo que no tiene que pasar. Han dejado el camino recto, se han extraviado. Oigan eso, ustedes se extravían, se pierden, toman otro rumbo. El apóstol Pablo utiliza un término, dice así, naufragan en cuanto a la fe, como que se extravían. Por eso es de que la lucha de la iglesia debe ser así como fue un principio, así tiene que ser hasta el final. Así tiene que ser hasta el final. Una resistencia a lo malo total. Una renuncia, un rechazo a lo malo total. Así tiene que ser. Porque hay quienes que dicen que se extravían. Sí. De repente uno los mira que cargan cositas del mundo. Se están jalando cosas del mundo. A eso se llama extraviarse. Dejaron el camino. ¿Qué les pasó? ¿Y qué sucedió? Dejaron de resistir. Dejaron de combatir contra el pecado. Entonces dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Oigan esto. ¿Qué fue lo que le pasó a este Balaam? Viene Dios y le dice, no vayas allá porque no quiero, le dice Dios. Y este hombre empecinado y para allá. Viene Dios y le dice, es que no quiero que vayas. Y él empecinado se fue para allá. Se montó una mula y se fue. Resulta de que en el camino había un ángel. Había un ángel con una espada desenvainada. Dice que aquel hombre en su avaricia, en querer tener ganancias, iba decidido allá a recibir aquellas ganancias que el rey, hijo de Beor, que le iba a dar. Resulta de que él viene, se empecinó, y el asno, dice que se dio cuenta del ángel que estaba ahí, se echó y ya no quiso caminar. Ya no quiso caminar. Dice que viene y consigue un palo y le empieza a darle duro a aquella asna. Y viene Dios y le abre la boca a aquella asna, le dice, ¿y qué te he hecho yo que tanto tiempo te he servido? ¿Por qué me tratas así? Le dice el asna. Y viene y le dice aquel hombre malvado, si aquí tuviera una espada te mato, ahorita te mato con la espada. Se pone a hablar con una bestia y no se da cuenta de lo que le estaba pasando. Eso pasa algunas veces cuando, no hombre, no hagas eso,
No mires eso. Estás yendo a la iglesia. Estás asistiendo a la iglesia. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te vestís así si estás yendo a la iglesia? Oiga el mensaje que le está llegando. ¿Y por qué estás mirando esas cosas si estás yendo a la iglesia, hombre? Oiga el mensaje que le está llegando por ahí. Sea sensible. Entonces dice, versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Oigan esto, amó el premio de la maldad. Tenga cuidado. Sus amigos, sus juntas, sus compañeros. Resista el pecado, resista la maldad ahí. Y si por eso tengan que perder su empleo, eso no es nada. Hay muchos que tienen pena de perder un empleo. Hay muchos que tienen pena de perder el trabajo en la oficina. Que tienen pena de perder su familia. Tienen pena de perder la comunicación en una sociedad. ¿Y por qué tiene pena? ¿Y por qué se asustan de eso? Si hay quienes que perdieron la vida por causa del Evangelio. Eso es lo que está pasando en nuestros días. Por eso mucha gente tiene que mejor hacer las paces con su enemigo. De ahí están donde están ellos. No, la iglesia sigue firme en su forma de pensar. La iglesia sigue firme en su manera de conducirse en el mundo. Entonces dice, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Oigan eso, refrenó una mula y le trató de estorbarlo. Oigan eso. Sigo leyendo. Estas son fuentes sin aguas, nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, oigan eso, ¿a qué se le llama palabras infladas y vanas? Se los voy a resumir así en pocas palabras, así para que, palabras vanas, palabras vacías, palabras que no tienen sentido, pues. Palabras que no edifican, palabras que no edifican el corazón de su hermano. Puede estar hablando así que la tecnología, que la no sé qué, que no sé cuánto, y pueden estar hablando un montón de cosas. A eso se le llama palabras vanas, sin sentido. Entonces dice, pues hablando palabras infladas, como quien dice, como que se da un lugar solo porque sabe de computación, solo porque sabe de tecnología, solo porque sabe de no sé qué, solo hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que vivían en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de concupiscencias. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente si hubiesen ellos escapado ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredados otra vez, oigan esto, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Eso da temor. Por eso que la iglesia debe de depender del Señor. La iglesia debe de estar ligado al Señor. Debemos de estar, como dice el apóstol Pedro, dice, someteos al Señor. Someterse uno bajo la mano del Señor. Resistid al diablo. ¿Y qué dice?
y de vosotros huirá. ¿Qué quiere decir eso? Una resistencia a lo malo, un rechazo a lo malo. No estamos de acuerdo contra lo malo. Entonces dice, viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Oigan eso. O sea, volverse uno atrás es peligroso. Y pone aquí y dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La iglesia mantiene su espíritu. La iglesia mantiene la lucha, combatiendo contra el pecado hasta la muerte, combatiendo contra lo malo. Vele por su casa, hermano. Vele. Vele por el bienestar de su familia. Vele. Vele por la relación que tienen sus hijos con su familia. Sí. Vele. Ahora que mi esposa fue a visitar a su familia, yo le dije, vela, para que este niño pequeño no se contamine, no se enrede en las malas costumbres de sus primos. Porque la gente que no busca a Dios se mantiene en un montón de cosas. Dicho y hecho, así es. Vele que están viendo sus hijos, vele que está oyendo. Y renuncie o resista o rechace aquello. Encuentre el punto para decir no. El santo mandamiento que hemos recibido hay que seguirlo viviendo. El santo mandamiento que Dios nos ha dado hay que seguirlo viviendo. Siga luchando contra el pecado, siga luchando contra la maldad. Que nuestro rumbo es al cielo, hermanos. Ese es el espíritu de la iglesia en este mundo. Lucha, pelea, no está de acuerdo contra todas las injusticias, contra la mentira. Algunas veces cuando hay padres que se dan cuenta que un niño está mintiendo, la tan gracioso ese niño, cómo lo dice, no le debería de causar risa. No le debería de causar gracia. Afligido debería de estar. Y trabaje para que ese espíritu se vaya. Vele por la forma de saludar de los pequeños, que no aprendan a lo del mundo. ¿Sí? Vele por la forma por lo que oyen los pequeños. Sí. Me agradó tanto el otro día que dijo un hermano, aún su hijo le dice, papá, llévame a la barbería, pero yo me voy a cortar el pelo como yo quiero, dice el chiquito de 8 o 9 años, como yo quiero, dice. El papá le dice, ¿y desde cuándo vas a hacer lo que tú quieres? Así es que vamos a la barbería, pero yo voy a pedir como deben de cortar tu pelo. Hermano, pero si mi hijo ya tiene 16 años, 18 años, está bajo su techo, no importa. No importa. Usted debe de velar por eso. Resista lo malo, porque la tendencia a lo malo ahí está. Así es que es una lucha continua. Es una lucha porque muchos han dejado el camino recto. Eso es lo que no tiene que pasar. Papá, llévame a la zapatería, pero yo te voy a decir qué clase de zapatos quiero yo. Está bien que le dé sus gustos, pero contrólelo pues. Pues sí. Mamá, dice la señorita, yo quiero que me lleves a comprar mi ropa, pero yo así como yo quiero. Esto no enseña las Escrituras. La palabra del Señor enseña que los hijos deben de ser instruidos en el temor de Dios, en la palabra de Dios. Así es que, iglesia, si la lucha contra el pecado
puede ser en aspectos tan pequeños o en aspectos tan grandes. Pero la resistencia, la lucha debe estar ahí. Usted ha presentado batalla ante su enemigo. Así es que sometámonos bajo la poderosa mano de Dios para que nuestro adversario huya de nosotros.